Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Buenas amigos y amigas de Oriéntese, estoy con el doctor Santiago Villegas, él es el responsable social del grupo EPM en los diferentes territorios donde Empresas Públicas de Medellín tiene sus centros de actividades. Doctor Santiago, bienvenido a Oriéntese. Y ¿cómo ve este país a 2 semanas del plebiscito por la terminación del conflicto y para iniciar una etapa de construcción de paz en Colombia? Oscar, un saludo muy especial a la teleaudiencia de este programa Oriéntese, programa que tanto ha contribuido a la promoción de la paz y a la construcción de dinámicas de desarrollo en esta región del departamento de Antioquia. Oscar, esta pregunta es muy pertinente porque digamos que este es un momento como muy esperado por toda esta generación. Yo lo digo desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista laboral. Desde el punto de vista personal, digamos que fui testigo de la violencia guerrillera en el sur del departamento del Quindío, en el oriente del departamento de Caldas, en el norte del departamento del Cauca. Entonces, digamos que sabe uno pues más o menos qué es lo que esto significa para la realidad del país. Desde el punto de vista profesional, Oscar, pues vos sabes que yo como geólogo debí renunciar al ejercicio de la geología, porque la minería en este país, además de que como actividad económica era bien difícil, bien compleja, pues las condiciones sociales en las áreas en donde podía desarrollar estas actividades pues eran bien complejas, ¿cierto? Bien complicadas. Y desde el punto de vista laboral, pues porque digamos como quienes hemos trabajado durante tanto tiempo en el tema de conservación ambiental, en el tema de desarrollo social, en el tema combatiendo problemas estructurales del área rural de este país, como son la pobreza, la marginalidad, pues entonces la posibilidad que nosotros estamos viendo de aprobar por vía plebiscito unos acuerdos que fueron muy juiciosamente elaborados en La Habana, que como bien lo han dicho el doctor Humberto de la Calle, el doctor Sergio Jaramillo, pues no son esos acuerdos perfectos, no son, pero son lo mejor que se pudo conseguir de un proceso de negociación con una fuerza beligerante que de golpe pues hay que reconocerle que tiene una capacidad de daño y de poner en jaque ciertas dinámicas en el país. Entonces, solamente la posibilidad de cambiar esa realidad tan dura que ha tenido este país, esas áreas rurales durante tantos años, pues yo creo que no hace sino como llenarnos de optimismo, y efectivamente uno ve como la institucionalidad, uno ve la movilidad social, uno ve los sectores, los mismos empresarios, los mismos agentes económicos. Ahora pues se han unido cafeteros, se han unido ganaderos, se han unido gremios del campo a defender y a ver las bondades que tiene este acuerdo. Entonces pues eso no puede sino como llenarlo a uno de mucho optimismo, de mucha esperanza, de mucha confianza en que las cosas van a cambiar, y van a cambiar mucho para bien de este país y de esta sociedad que tanto lo necesita. Doctor, usted es más joven que yo nací en 1964, el mismo año en que nacieron las FARC. Usted es de esa generación que le tocó, y yo también, todos los días escuchar noticias, ver el horror, el dolor, el sufrimiento que genera la guerra. ¿Le dice algo el que en los últimos 15 días no haya habido ni un muerto por culpa de las FARC? Desde que se sentaron los negociadores en La Habana, Oscar, ¿cuántos muertos nos hemos ahorrado en este país? Y yo sí, efectivamente yo no he tenido que vivir, pues por fortuna digamos, no he tenido que vivir de frente los horrores de la guerra, pero digamos que vive en mi memoria es la imagen que dejó grabada mi madre en el municipio de Génova, Quindío, cuando se inicia la violencia entre liberales y conservadores,
bajaban los muertos de las áreas rurales hacia el pueblo a caballo, uno para un lado, otro para el otro, y pues yo no debí vivir eso, pero digamos directamente, pero sí pude vivirlo a través de mi mamá, y mi mamá fue una mujer que murió a los 65 años muerta de miedo. Un miedo inculcado desde la infancia, mucho antes de que vos y yo naciéramos por allá en la década del 50. Entonces uno sí dice, hombre, la posibilidad de que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos tengan una realidad distinta y puedan vivir y puedan soñar otro tipo de cosas, es que es muy doloroso que toda una generación hubiera tenido que soñar con la paz, cuando la paz es como bien lo sabemos, un derecho fundamental. Ya yo creo que nuestros hijos van a poder soñar es otra cosa, van a poder soñar es con el progreso, con la solidaridad, con unos valores mucho más digamos que nobles, ¿cierto? Es que uno partir desde una situación tan dura como la guerra, pues yo creo que es muy complicado, pero yo creo que sí el balance a la fecha es muy positivo y al futuro las perspectivas son muchísimo más maravillosas. Doctor, sin embargo, la pregunta que no creo que ningún colombiano le diga no a la terminación del conflicto armado con las FARC y a la posibilidad de que haya paz. Sin embargo, hay gente que dice no. ¿Qué decirle a esa gente, doctor? Yo digo, lo primero a quienes están diciendo no, hay que entenderles que no es que le estén diciendo no a la paz. Le están diciendo no a la paz en esos términos. Yo creo en estas personas que promueven, y algunos partidos y algunas organizaciones que están promoviendo el no y que se paran, digamos, en esa postura. Y para mí es claro que lo están haciendo no desde una postura guerrerista, sino en una postura de cuestionamiento de los acuerdos. Y ellos son, digamos que mucho más optimistas que nosotros al creer que se puede construir un mejor acuerdo. Pero yo creo que una cantidad de líderes del mundo, una cantidad de protagonistas de otros conflictos y de otras negociaciones en el Perú, negociaciones en Nicaragua, negociaciones en Ruanda, negociaciones en Irlanda. Todos esos líderes, es que La Habana estuvo nutrida de muchos asesores y mucha gente muy calificada, y ellos son los que nos están diciendo no es el acuerdo ideal para los colombianos, pero es el mejor acuerdo que se ha construido a nivel mundial. Entonces como no decir, si hay otros más optimistas que creen que se puede conseguir una negociación distinta, pues yo creo que es una postura válida, pero yo creo que por lo menos démosle la oportunidad y démosle el chance a leer juiciosamente, no solamente las 297 páginas de ese acuerdo, sino las voces de expertos que nos están mostrando el camino y que nos están diciendo es una buena opción lo que está ahí contenido. Voy a ir al primer corte de comerciales, doctor, para que sigamos analizando este tema, no sin antes decir que el pasado miércoles el secretario general de Naciones Unidas abrió la conferencia de Naciones Unidas precisamente alabando el acuerdo firmado con las FARC en La Habana, que la Corte Penal Internacional, la fiscal de la Corte Penal Internacional ha dicho que en términos de justicia cumple con los postulados internacionales el acuerdo de La Habana con la justicia del mundo. Ya regresamos. Continuamos, amigos y amigas de Oriéntese, con el doctor Santiago Villegas, responsable social del grupo EPM en los territorios. Doctor Santiago, usted hace parte de la parte social de una empresa que es pública, pero los empresarios van a tener que jugar un papel muy importante en este país. ¿Cuál cree usted que debe ser esos postulados empresariales a partir del 26 de este mes? Oscar, ahí yo creo que hay necesidad de diferenciar, porque nosotros, además de ser empresarios, nosotros somos de los empresarios que hacemos presencia y nuestras actividades económicas se desarrollan como el negocio de generación de energía, el cual yo represento,
se desarrollan en las áreas rurales que han estado tan, digamos, tan afectadas por esta dinámica del conflicto. Entonces ese es un papel. Entonces nosotros junto con los agricultores, los propietarios de fincas, los propietarios de predios rurales, todos los productores del área rural, ganaderos, cafeteros, cacaoteros, en fin, todos nosotros digamos que tenemos que jugar, tenemos un papel fundamental y es, digo yo, participar decidida, tranquila y abiertamente en los diálogos relativos a el modelo de desarrollo rural que se va a promover, digamos que en estas nuevas dinámicas post-conflicto. El campo en el post-conflicto va a ser reinventado. El campo, las áreas rurales en el post-conflicto van a ser descubiertas, porque problemas como la pobreza, la marginalidad, el conflicto por la tierra, que de alguna u otra manera marcaron los orígenes del conflicto guerrillero en Colombia, pues la promesa que nos están haciendo en los acuerdos es que vamos a trabajar en su solución. Otra perspectiva del papel del empresariado en este posconflicto es cómo yo hago, cuál puede ser el aporte que yo puedo hacer al gobierno nacional para favorecer la reinserción y la reincorporación a la sociedad y a la vida económica de una cantidad de personas que hoy han sido protagonistas de la guerra. Entonces, si hoy son protagonistas de la guerra, o ayer fueron protagonistas de la guerra, o hoy son protagonistas de la paz, mañana deben ser protagonistas de la economía. Entonces, a todas esas personas, digamos que el empresariado en el país tiene, digamos que la responsabilidad y la posibilidad de acompañar en este establecimiento de nuevos proyectos económicos. Doctor, usted ha tocado un tema que me parece muy importante. Si bien el país está debatiendo los puntos 4 y 5, el punto primero, que es el relativo precisamente a la parte agraria, es un tema fundamental, porque es reconocer el atraso, el abandono, la falta incluso de legitimidad del Estado en esas zonas, y es volverla protagonista del futuro de este país. Así es, Oscar, y nosotros digamos que podemos mirar las cifras de la participación del sector rural, del sector campesino en la economía de este país, y eso, los números son claros, son evidentes, de una participación alta que tenían por allá para 1950 más o menos, pues necesariamente la evolución y la dinámica económica ha ido menguando esa participación, y uno no aspira, pues digamos que como recuperar esos niveles, pero sí tenemos una gran responsabilidad y una gran posibilidad, es de que el campo se convierta en un motor de la economía, en un generador de riqueza y sobre todo que es como la promesa que nos están haciendo, es en un instrumento de equidad, que no nos podemos olvidar que es básicamente la ruralidad la que está aportando esos grandes porcentajes de pobreza y que producen necesariamente migraciones poblacionales, dinámicas sociales y dinámicas urbanas que terminan profundizando y acrecentando esos problemas. Entonces, por eso yo creo que ahí ese punto del acuerdo, que definitivamente desde las ciudades poco lo vemos, pero nosotros que estamos desarrollando actividad económica en el área rural, pues esa es como la gran esperanza y la gran promesa que encontramos que nos están haciendo en esos acuerdos. Y que efectivamente es un punto supremamente sensible, doctor Santiago. Los últimos 10 años ha sido de paros agrarios en este país que nos han puesto en jaque. 5 días de paro agrario dejan sin comida a todas las ciudades de este país. Sí, yo creo, y digamos que los gobiernos anteriores y el gobierno actual, digamos que han sido muy cuidadosos en la construcción de promesas, en la implantación de soluciones para esos conflictos que se han reventado y se han manifestado en estos paros. Y aquí nosotros tenemos que reconocer dos cosas. Es primero que hoy la comunidad, hoy la sociedad
tiene por distintos motivos una gran capacidad de movilización, una gran capacidad de quejarse, una gran posibilidad de poner de relieve una cantidad de realidades que antes aparecían desconocidas, invisibles de las dinámicas sociales, económicas y políticas del país. Entonces eso hoy es cada vez más visible y el país es cada vez más inteligente para hacer miradas también cada vez más integrales y mucho más de largo plazo, y esa digamos que es como la gran esperanza, es con esa capacidad social y con esa capacidad institucional poder entonces construir mejores perspectivas de desarrollo para el área rural en el país. Vamos a ir al segundo corte de comerciales y cuando regresemos vamos a concluir este programa, esta conversación tan importante con el doctor Santiago Villegas, responsable social del grupo EPM. Ya regresamos. Vamos a concluir, amigos y amigas de Orientes, este programa que espero también dé luces para que el voto del 2 de octubre sea un voto consciente, informado, comprometido con el futuro de este país. Doctor Santiago, yo hacía una afirmación ahora y la he hecho por mucho tiempo, y es que yo no creo que haya ningún colombiano cuerpo sagrado que no le haya tocado vivir la guerra, o bien en cuerpo propio, o bien porque le secuestraron un amigo, le mataron un primo, le hicieron ir un familiar desplazado de su pueblo. Por eso tengo tanta fe, porque son las víctimas las que más han impulsado el que es necesario que se acabe la guerra para que no hayan más víctimas. Y eso digamos que se lo reconoce desde los más altos directivos, desde Kofi Annan a este proceso, y es la participación decidida de las víctimas. Y no se resalta solamente esa participación decidida, ese espacio tan generoso que se abrió allá en la Mesa de La Habana para que llegaran, para que hicieran sus planteamientos, sino también con una actitud generosísima, una actitud con la mejor disposición a perdonar, a mirar el futuro, a desanclarse, a elevar anclas, a separarse y a dejar de una vez por todas esa triste historia de conflicto, de guerra, de dolor, para poder nosotros mirar como más livianos, como más tranquilos, con mucha mayor esperanza, un futuro de paz. Y yo digo que las víctimas deben ser como la inspiración de todo este proceso. Porque como bien lo dices, pues finalmente somos todos los colombianos los que de una u otra manera hemos sido víctimas del conflicto, o bien porque hemos estado cerquita de actos de sangre, pero ya el de menos, Oscar, digo yo, es que ha sido marginado de los beneficios del Estado, y eso es en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, hasta en el último de los municipios de las ciudades de este país. Deben haber situaciones deficitarias en términos de infraestructura social, de salud, de educación, que han sido aplazadas históricamente porque la plata la hemos debido destinar para otro tipo de... Así es que el 14% del PIB se ha utilizado en la guerra. Es un 14% que ahora se va a recuperar para poder invertirlo en salud, educación, vivienda. En esa perspectiva, yo digo, todos somos víctimas, y en esa perspectiva la posibilidad de cambiar esa historia, de cambiar esos números, de cambiar esas destinaciones presupuestales, que eso no es un sofisma, eso es una realidad. Eso no es embeleco de unos pacifistas o de unos ambientalistas, no, esa es la realidad de la economía del país. Y definitivamente, pues con todas las dificultades económicas que nosotros podemos estar enfrentando hoy en el futuro por diversas causas, yo digo que la mejor de las posibilidades, el mejor de los mundos, es cuando nosotros tengamos un conflicto que necesariamente, una guerra que ya no nos va a costar nada en términos económicos, sin contar pues de lo que ya hicimos referencia, de lo que nos estamos ahorrando en términos de vidas. Y poder entonces ese dinero utilizarlo desatrasándonos en tantos renglones de la economía que tenemos. Para terminar, doctor, si le puedo preguntar, ¿cómo va a votar el 2 de octubre y por qué? Claro que me puede preguntar, porque yo soy un orgulloso del sí.
y soy un orgulloso del sí, pues porque, o un esperanzado más bien del sí, porque necesariamente yo sueño con una dinámica distinta en todos los órdenes, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo ambiental, para todo el país, no solamente para el país rural en el que yo digamos que me he desempeñado durante tanto tiempo, sino también para el país urbano, que yo creo que vamos a poder mirar y vamos a poder evolucionar como sociedad impresionantemente a partir de la aprobación y la aceptación de los acuerdos de La Habana. Un comentario final, doctor. Vi esta semana en entrevistas con Yamid al general Rojas y se me vinieron las lágrimas. Tengo que decirle, un hombre que combatió 40 años a la guerrilla y que fue el responsable de negociar el punto 5, el de la dejación de armas y seguridad de las FARC. Y decía, lo hice con la convicción y la esperanza de que vamos a dejar un mejor país. ¿Usted vio esa entrevista también, doctor? También la vi, también me emocioné mucho, y ahí detrás de esas palabras, pues que muchos dirán que era la disciplina militar y el acatamiento de una orden del Estado Mayor o algo así por el estilo. Yo en cambio yo vi un hombre sensato, un hombre libre pensador, un hombre muy inteligente, un hombre con una capacidad de trabajo impresionante, y un hombre con una capacidad, con una tolerancia impresionante también, pues porque estar durante tanto tiempo sentado en la misma mesa, mirando a los ojos a quien ha sido su enemigo, y a partir de esa conversación, de ese diálogo, de esa disposición, construir un texto de esa magnitud, yo digo, eso es de hombres grandes, y es digamos como lo que nos hace soñar, que con todas esas inteligencias y con todas esas disposiciones nosotros muy seguramente y muy rápidamente vamos a pasar la página y vamos a construir un nuevo país con unas Fuerzas Armadas dedicadas a tareas mucho más nobles que matar colombianos. Y con unos guerrilleros, ojalá haciendo política y convenciendo a los colombianos por la vía de la palabra y nunca más por la vía de las balas. Amigos y amigas de Oriéntese, hasta aquí este programa. Vamos a seguir insistiendo en que la esperanza en Colombia está puesta en cada uno de los que vamos a votar el 2 de octubre para que se acabe la guerra. Hasta el próximo programa.